Buenas tardes para todos los hermanos que me escuchan en Colombia y en América Latina. Le damos un cordial saludo y los invitamos a seguir adelante con este proceso de la cátedra que hacemos todos los sábados y que tiene como fin enseñar a los estudiantes algunas eh, de las buenas prácticas que el maestro nos da. Y aquí nos está hablando precisamente en su cátedra titulada El mundo de la mente. Es un título muy interesante porque, como podrán darse cuenta, aquí se encuentra todo el proceso en el que todo estudiante de esoterismo gnóstico debemos de tener la mayor información posible, porque pues es precisamente con los tres cerebros con los que tenemos que entrar a trabajar para poder lograr un avance en nuestras vidas. Y el maestro nos dice, empieza diciéndonos que la realidad de esa cátedra que él está dictando es para que los estudiantes lo escuchen y entren a entender lo que es la realidad, lo que es la verdad. Y sobre eso precisamente viene explicando él los procesos de la mente. Incluso él nos dice muy claro que es más fácil saber hablar que saber escuchar. Y obviamente eso a través del tiempo lo hemos comprobado nosotros. Nosotros vamos a una conferencia o vamos a un diálogo o a lo que tengamos que escuchar y creemos que estamos escuchando, pero realmente lo que estamos es simplemente haciendo comparaciones de lo que tenemos con lo que nos están diciendo. Y ahí se activan los agregados psicológicos de manera muy especial. Nos dice el maestro lo siguiente: saber escuchar es muy difícil, saber hablar es más fácil. Sucede que cuando se escucha se necesita estar abierto a lo nuevo, con una mente espontánea, libre de preconceptos, de prejuicios, etcétera. Mas sucede que el ego, el yo, el mí mismo, no sabe escuchar. Todo lo traduce a base de sus prejuicios, todo lo interpreta de acuerdo a lo que tiene acumulado o almacenado en el centro formativo. Miren lo que decía, que uno no puede escuchar porque es que el que está escuchando es el ego. Y como nosotros somos máquinas que no nos damos cuenta quién nos está haciendo escuchar lo que quiere, en vez de permitir que sea la parte abierta de nuestro ser interior profundo el que escuche. Y dice lo siguiente: ¿cuál es el centro formativo? Y él dice la memoria. ¿Por qué se le llama centro formativo? Dice, porque ahí tiene lugar la formación intelectual de los conceptos. Esto sí que es bien interesante. Aquí ya nos da un dato muy, pero muy valioso el maestro, para que nos demos cuenta en la exploración de la mente dónde se forman los conceptos. Fíjense ustedes qué interesante es saber esto. El centro formativo es una de las cualidades del, de la capacidad intelectual para formar los conceptos. Vean ustedes. Eh, Nos damos cuenta entonces que esos conceptos se forman allí en el centro formativo y que ese centro formativo se denomina también la memoria. Miren ustedes lo siguiente: se hace urgente aprender a escuchar con mente nueva, no repitiendo lo que se haya almacenado en la memoria. Yo le decía a unos hermanos cuando abrimos una tercera cámara que había que asistir a esa tercera cámara con mente abierta, que no había que asistir a una tercera cámara mm, con mente cerrada, es decir, valiéndonos de los conceptos que ya están almacenados en la memoria, o sea, en el centro formativo. Y ahí es donde está el éxito de nuestro trabajo psicológico. Después de este preámbulo, vamos a tratar de ponernos de acuerdo, ustedes y yo, sobre conceptos, ideas, etcétera. Ante todo, es imprescindible saber si el intelecto por sí mismo puede llevarlo
alguna vez a uno a la experiencia de lo real. Miren ustedes que aquí ya hay el primer cuestionamiento que el maestro nos hace. Nos dice muy claro que es bueno saber si el intelecto por sí mismo puede llevarnos a la experiencia de lo real. Cualquiera nos dice, sí, eso es por ese medio. No, tenemos que decirle que no es por ese medio, porque el intelecto es una facultad que tiene el cerebro o que tiene el ser humano, en donde se forman los conceptos, las ideas, pero eso, para formar esos conceptos y esas ideas, tenemos los 5 sentidos, que son los que nos dan la información exterior, recogen la información exterior, la llevan al cerebro y el cerebro, mediante su funcionalidad, entonces elabora el pensamiento y viene la expresión de todas esas ideas. Esa es la realidad. ¿Y quién maneja los 5 sentidos? Pues el agregado psicológico. Ya hemos estudiado en muchas ocasiones que el agregado psicológico envía los mensajes y los envía a los 5 a los 5 sentidos de la máquina humana, que son gusto, olfato, tacto, vista y oído. Vean ustedes, y olfato. Eso vemos claramente y cualquiera diría, no, pero es que esa es la verdad. No, esa es la verdad que recogen los agregados psicológicos que nos la dan. Y esa es la verdad que el mundo en general acepta como la verdad. Pero eso no es lo real. Esa es una verdad relativa del ego. Esa es la triste realidad. Dice aquí el maestro lo siguiente, existen brillantes intelectos. Dice muy claro, eso no lo podemos negar. Pero estos nunca han experimentado eso que es la verdad. Ante todo, no está de más saber que existen 3 mentes en nosotros. A la primera la podríamos denominar mente sensual. Aquí el maestro nos va a explicar los casos de las 3 mentes. Como estamos hablando del mundo de la mente, pues es válido que hablemos de las 3 mentes que el maestro nos enseñó y nos explica. Nos dice que la primera es la mente sensual. Vean ustedes, la primera es la mente sensual. Aquí nos explica el maestro. A la segunda la consideramos como mente intermedia y a la tercera la mente interior. Vean ustedes, pero pensemos un poco en lo que es esta mente sensual que todos usamos diariamente. Yo diría que elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los 5 sentidos. Y con esos conceptos de contenido forma sus razonamientos. Miradas las cosas desde este ángulo, es obvio que la razón subjetiva o sensual tiene por basamento las percepciones sensoriales exteriores, así como único resorte de sus funcionalismos están exclusivamente los datos aportados por los 5 sentidos. Indubitablemente, no tendrá acceso totalmente a lo que se escapa del círculo vicioso de las percepciones sensoriales externas. Eso es obvio. Nada podrá saber talmente sobre lo real de los misterios de la vida y de la muerte, sobre la verdad, sobre Dios, etcétera, etcétera. Pues esto corrobora lo que hemos venido diciendo, que los 5 sentidos lo que hacen es aportarle las percepciones recogidas del mundo exterior para que en esa forma se elaboraran las ideas y los conceptos. Y así es como funciona el mundo, así es como funciona el saber, así es como se educa a los estudiantes desde muy niñitos, así es como nos dieron a nosotros la educación. Entonces nos formaron en el concepto de lo real cuando no es lo real. Lo que tenemos nosotros en este mundo es lo real del ego, si es que así se le podría denominar.
El ego no tiene nada real, el ego es pasajero, el ego es utilitarista, el ego es perecedero, nace y se reproduce con nosotros y muere también y se acaba y termina su ciclo. ¿Cuándo? Cuando se le destruye o cuando tiene que ir a la muerte segunda. Cuando lo eliminamos nosotros, pues no hay que pasar por la muerte segunda. Pero si no lo eliminamos, tenemos que pasar por la muerte segunda inevitablemente. Así que, bien sea dicho de paso, mm, nosotros tenemos que darle muy buena explicación a este proceso. Entonces, por eso el maestro dice que la mente sensual, muy claramente nos lo explica aquí, que esa mente sensual de la que él nos está hablando, eh, hace con esos conceptos y forma sus razonamientos. Mira, desde este ángulo, la razón subjetiva sensual tiene por basamento las percepciones sensoriales exteriores. Cuando se habla de percepciones sensoriales exteriores, tenemos que saber claramente cómo se formaron esas percepciones, cómo fue que aparecieron. Y sabemos que todo eso se debe a la influencia de la asociación de las sensaciones. Y las sensaciones no son otra cosa que ya la traducción que ha hecho el sentido de ese mensaje que el agregado psicológico envía. Entonces, el mundo está sometido a esos procesos. Por eso los grandes iniciados no pierden el tiempo en discusiones, no pierden el tiempo en debates, porque saben que las discusiones, los debates y todo eso son precisamente los aportes que el agregado psicológico le hace al centro formativo, y el centro formativo elabora esos conceptos de contenido mediante la mente sensual. Esa es la realidad, hermanos. De manera que ahí tenemos pues una explicación muy clara de lo que el maestro nos dice y nos aclara, donde insiste él claramente que estos conceptos de contenido forman sus razonamientos, y mirar las cosas desde este ángulo, es obvio que la razón subjetiva o sensual tiene por basamento las percepciones sensoriales exteriores. Si como único resorte de sus funcionalismos están exclusivamente los datos aportados por los cinco sentidos. O sea, no hay otra funcionalidad para conocer los conceptos de contenido, sino por los cinco sentidos. Dice, indubitablemente no tendrá acceso totalmente a lo que se escapa del círculo vicioso de las percepciones sensoriales exteriores. Claro, estas cosas que se escapan de las percepciones sensoriales exteriores, pues no tienen nada que ver con la mente sensual. Dice el maestro, eso es obvio, nada podrá saber talmente sobre lo real, de los misterios de la vida y de la muerte. Vean ustedes, sobre la verdad, sobre Dios, etcétera, etcétera. Pues ¿de dónde podría sacar talmente información si su única fuente de instrucción y de nutrición son los datos aportados por los sentidos? Obviamente no tiene con qué poder conocer lo alto. Es decir, es imposible que la sensación pueda llegar a esos puntos porque no tiene cómo, no hay manera de cómo pueda ella nutrirse de esa experiencia que no son las sensaciones externas, que no son las percepciones exteriores aportadas por los cinco sentidos. Y luego aquí el maestro nos habla de que se viene a la memoria algo muy interesante, que hubo una vez en Babilonia un gran congreso, y ese gran congreso que se organizó en Babilonia se hizo con el ánimo exclusivo de comprobar si el hombre tenía alma, si el hombre poseía alma, si estaba con el alma. Y entonces se reunieron pues los grandes conocedores de esos tiempos, los grandes eruditos, los grandes pensadores, filósofos, etcétera, etcétera. Y se dedicaron, obviamente en este congreso,
a explorar ese concepto, porque era un concepto. Y el maestro nos explica que era pues claro que ese tema resultaba interesante, pues querían saber la base, a base de puras discusiones, tratar analíticamente del ser humano si tenía o no tenía alma. Vean ustedes, pues, cómo iban a poder investigar esto si las percepciones y les iban a llegar era por medio de las manifestaciones de lo que los 5 sentidos recogieran del mundo exterior. Y el alma no estaba en el mundo exterior, o no está en el mundo exterior. Entonces ahí, pues estaba perdiendo el tiempo miserablemente. Nos dice el maestro que después de tantas y tantas discusiones, aparece pues un hombre muy sabio de ese entonces, y él entra a hablarles a la gente sobre esta situación y a decirles y a explicarles que ellos bien saben que él es un hombre que posee una gran sabiduría, y que él lo que ve absurdo es que se haya hecho un congreso para encontrar esa respuesta, cuando esa respuesta no corresponde a la mente terrena ni a la mente sensual. Y entonces este gran sabio se dedica a tratar de explicarle a la gente este proceso tan interesante como es el que acabamos de narrar. Y entonces este gran sabio explicó claramente por qué la razón no puede saber sobre la verdad, sobre lo real, sobre el alma, sobre lo inmortal. La razón lo mismo sirve para sostener una teoría espiritualista como una materialista. Podría elaborar una tesis espiritual con una gran lógica formidable. También podría estructurar por oposición una tesis de tipo materialista con una lógica de tipo similar. De manera pues que la razón subjetiva sensualista, nutrida por los datos aportados por los 5 sentidos, da para todo. Puede fabricar tesis de tipo espiritualista o de tipo materialista. Entonces no es algo en que se pueda confiar. Existe un sentido diferente. Es el sentido instintivo de las percepciones, es el sentido instintivo de percepción de las verdades cósmicas. Este sentido, óigase bien, el sentido instintivo de la percepción de las verdades cósmicas. Este sentido se perdió, nosotros lo perdimos, no lo tenemos. Y este gran sabio destacó ese proceso de ese sentido. Y dice, nada puede saber la razón sensualista de los misterios de la vida y la muerte. Así habló aquel sabio y dijo aún más, ustedes me conocen, tengo prestigio ante ustedes. Saben muy bien que vengo de Egipto. No hay duda de que mi vida ha sido distinta y mi mente sensualista no podría aportar datos sobre lo real. Así habló aquel hombre y le explicó a los orgullosos, ustedes no pueden saber de sus, miren, no pueden saber en su racionalismo nada sobre la verdad, sobre el alma o sobre el espíritu. Vean ustedes. La mente racionalista no puede saber nada de eso. Bien habló aquel hombre con mucha elocuencia y luego se retiró, se apartó definitivamente de todo escolasticismo, prefirió dejar a un lado el racionalismo subjetivista y desarrollar en sí mismo aquella facultad ya citada por él, que se conoce con el nombre de percepción instintiva de las verdades cósmicas. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos recuperar ese sentido de percepción instintiva de las verdades cósmicas. Dejaríamos de perder tanto el tiempo. Yo me doy cuenta en las distintas redes que hay hoy en día, donde aparecen redes que hablan de misioneros gnósticos, otros que hablan de directivos gnósticos. Incluso en algunas redes que tenemos nosotros, se ve que la gente todavía no entiende qué es la mente y el mundo de la mente. Y entonces seguimos metidos
en ese proceso racionalista de que yo doy un argumento para defender lo mío y el otro da un argumento para oponerse a lo que yo defiendo. Y díganme ustedes cuándo va a haber un acuerdo. Ahí nunca podrá haber un acuerdo. Por eso es que muchas veces hay que tomar decisiones, aunque haya oposición, porque las decisiones son realizaciones. No podemos seguir nosotros esperando quién va a ganar el debate para poder así sacar adelante a una institución. Eso sería absurdo. Nunca haríamos nada. Todo se nos quedaría en el papel. Nos agrega el maestro lo siguiente, en esta cátedra que es tan interesante, después de que este gran sabio habló y dijo pues que él era un hombre de prestigio y que después este sabio se dedicó más bien, se retiró del escolanticismo y se dedicó a cultivar ese sentido tan importante como es el sentido de percepción instintivo de las verdades cósmicas. Sentido de percepción, sentido instintivo de percepción de las verdades cósmicas. No olvidemos ese sentido porque algún día ojalá lo podamos recuperar nosotros y lo tengamos presente. Vean ustedes pues cómo el maestro explica de fácil esta parte. Dice que esta facultad, ya citada por él y que se conoce con el nombre de percepción instintiva de las verdades cósmicas, facultad que otrora tuviera la humanidad en general, pero se atrofió conforme el yo psicológico, el mí mismo de sí mismo, se fue desarrollando. Aquel sabio asirio regresando a Egipto, dicen que se apartaba de toda la escuela, fue a cultivar la tierra y a confiar exclusivamente en la prodigiosa facultad del ser conocido como percepción instintiva de las verdades cósmicas. Fue a eso a lo que se dedicó este gran ser. Entonces, aquí nos da el maestro un ejemplo muy claro de cómo se organizó ese gran congreso en Babilonia, dizque para comprobar y saber si el hombre tenía alma. Hágame el favor usted, eso es como, diría el maestro, eso es como querer observar los planetas con un microscopio o observar los virus y bacterias con un telescopio, como el ejemplo en otras cátedras muy claras. Dice, pero vamos más lejos. Hay una mente diferente a la mente sensual. Quiero referirme en forma enfática a la mente intermedia. Esa mente intermedia, encontramos en esa mente las creencias religiosas de todo tipo. Obviamente, los datos aportados por las religiones, al fin y al cabo, tienen cabida en la mente intermedia. O sea, la mente sensual es racionalista de todo tipo. La mente intermedia acepta las creencias y las raciocina, pero ya como creencias aceptadas. Dice el maestro, y por último existe la mente interior. La mente interior en sí misma y por sí misma funciona exclusivamente con los datos aportados por la conciencia del ser. Óigase la diferencia, pues, para que aquí vayamos tomando conciencia de esta cátedra, el mundo de la mente. La mente interior, los datos que ella formaliza, vienen aportados por la conciencia del ser. Y aquí está muy claro entonces que ya no son datos aportados por los 5 sentidos, como ocurría en el otro caso de la mente sensual y como ocurre también en el caso de la mente intermedia. Así que decimos, la mente interior en sí misma y por sí misma funciona exclusivamente con los datos aportados por la conciencia del ser. La mente interior no puede jamás funcionar sin esos datos que proporciona la conciencia interior del ser. O sea, la mente interior solo funciona si tenemos datos que nos aporte la conciencia interior del ser. Y aquí vale la pena que nos detengamos un poco a hacer un análisis de que se habla aquí de la conciencia interior del ser. O sea,
no es cualquier cosa. No es simplemente nosotros creer que porque leímos algo y lo vamos a argumentar, ahí lo estamos haciendo con la conciencia interior. No, la conciencia interior no argumenta, la conciencia interior no discute, la conciencia interior no aporta datos que estén relacionados con los 5 sentidos. La conciencia interior no usa los 5 sentidos para aportar sus datos de ninguna manera. Ella usa precisamente a las partes autoconscientes y autoindependientes de nuestro propio ser. Por esa misma razón, tenemos que empezar a trabajar y a desarrollar el conocimiento profundo de lo que simboliza o significa este proceso de la mente. Porque si nosotros tenemos claridad sobre lo que es la mente sensual, lo que es la mente intermedia, ya nos podremos ir dando cuenta que nuestra vida la estamos manejando entre esas dos mentes. Ahí está el grave problema de nosotros los estudiantes de esta enseñanza, que nosotros no hemos podido desarrollar la mente interior porque nos da pereza, porque nos conformamos con el raciocinio, con la lógica, nos conformamos con las creencias. Y sobre esa base, entonces estructuramos nuestra vida. Y sobre esa base es que funciona la gran mayoría de las cosas en este mundo. Que apareció un invento, que entonces eso fue la conciencia. Sí, puede llegar a un momento determinado la conciencia en forma espontánea, pero porque estas personas en otras existencias han tenido la posibilidad de desarrollar esos conocimientos y entonces cuando vuelven a este mundo van apareciendo otra vez ese tipo de conocimientos que después ellos van experimentando. Eso es como el caso de los niños prodigios que a los 4 años están tocando piano o están tocando un instrumento o están haciendo cosas reveladoras. ¿A qué se debe eso? A que fueron gentes que conocieron mucho de la ciencia oficial, del saber, y entonces se van con toda esa información y fácilmente, como vienen rápido, no han olvidado todavía esa información y la pueden recuperar. Por eso es que aparecen por ahí los llamados genios, pero que no son genios, sino que son eso, simplemente personas que han logrado regresar a este mundo y que traen fresco el conocimiento que tuvieron en épocas pasadas. Así pues, estimados hermanos, que esta es la forma como el maestro nos explica rápidamente esto de las 3 mentes. Y nos dice lo siguiente. Y por último existe la mente interior. La mente interior en sí misma y por sí misma funciona exclusivamente con los datos aportados por la conciencia del ser. La mente interior no podría jamás funcionar sin esos datos que proporciona la conciencia interior del ser. Es imposible. He ahí las 3 mentes. La mente sensualista en el Evangelio es conocida con todas sus teorías y demás, con todas sus teorías y demás. La conciencia, he ahí las 3 mentes. La mente sensualista en el Evangelio es conocida con todas sus teorías y demás como la levadura de los saduceos. Jesús el Cristo advierte diciendo, cuidados de la levadura de los saduceos, es decir, de las doctrinas materialistas, ateístas, como la dialéctica marxista. Ese tipo de doctrinas materialistas, ateístas, corresponden exactamente a la doctrina de los saduceos, de que nos hablaba el Cristo. Mas también advierte el Señor de perfección sobre la doctrina de los fariseos. Esa doctrina de los fariseos corresponde a la mente intermedia. Entonces, fíjense ustedes cómo nos explica claramente el maestro el funcionalismo de las 2 mentes, la mente sensual y la mente intermedia, que la una corresponde en el Evangelio a lo explicado por Jesús el Cristo
como la mente sensual cuando dice cuidados de la levadura de los saduceos. Y nos dice muy claro él que nos cuidemos también de la doctrina de los fariseos, que corresponde a la mente intermedia. ¿Y quiénes son los fariseos? Son aquellos que asisten a sus templos y a sus escuelas y religiones, sectas, etcétera, para que todos los vean, escuchen las palabras, pero no lo hacen en sí mismos. Son como el hombre que se mira en un espejo y se va. Únicamente asisten para que otros los vean, pero nunca trabajan sobre sí mismos. Y eso es gravísimo. Se contentan con las meras creencias. No les interesa la transformación íntima total. Pierden su tiempo miserablemente y fracasan. Entonces, aquí vemos claramente, ya todos nosotros, que estas dos mentes, la mente sensual y la mente intermedia, no son más que los instrumentos que usa actualmente el mundo para hacer lo que tiene que hacer, es decir, para vivir la vida común y corriente. Porque no hay gente que reconozca claramente que existe una tercera mente, que es la mente interior. Y esa mente, pues es difícil que la puedan manejar los que trabajan con la mente sensual y la mente intermedia, porque esas dos mentes ya hemos sabido claramente que se nutren exclusivamente, la primera, con los conceptos aportados por los cinco sentidos, los datos aportados por los cinco sentidos. Y también sabemos que la mente intermedia se fundamenta en las creencias. Por eso es el caso de las gentes que se exponen a ese criterio y que son denominadas como los fariseos en el caso de la mente intermedia y en el caso de la mente sensual los saduceos. Y nos dice el maestro sobre la mente intermedia algo muy interesante, que es bueno que lo tengamos presente nosotros. Vean ustedes que es bien interesante. La mente intermedia, dice el maestro, esa doctrina de los fariseos corresponde a la mente intermedia. ¿Y quiénes son los fariseos? Son aquellos que asisten a sus templos, a sus escuelas y religiones, sectas, etcétera, etcétera, para que todos los vean, escuchen la palabra, pero no la hacen. En sí mismos no hacen la palabra. Esa es la realidad de los fariseos. Entonces, esta parte que tiene que ver con la mente intermedia, es bueno que la tengamos bien presente en nosotros, porque así es como funciona. Así es como se desarrollan estas tres mentes y el maestro insiste mucho en que la mente sensual tiene la capacidad de elaborar una tesis muy importante con argumentos muy importantes sobre el espiritualismo o la espiritualidad, y la otra parte que explica es que también la mente sensual puede organizar unos argumentos muy fundamentados para expresar sobre la teoría materialista, sobre lo materialista. Y así es como nos cita el caso de las denominadas filosofías comunistas o marxistas, para ser más claro. Y todos sabemos quién fue Marx, y quién fue Lenin, y quién fue Stalin, y todos estos seres. Ahora, claro, en el espiritualismo también existen, como bien lo sabemos, esas corrientes de la mente sensual. Eso no se escapa, eso lo vemos claramente. Incluso nosotros, si nos descuidamos, podemos caer en ese proceso también. Por eso es que no podemos seguir hablando exclusivamente nosotros sobre esos aspectos, porque podemos incurrir en que sin darnos
cuenta corriente, estamos incurriendo en el manejo de las dos mentes y eso es lo que vivimos. Lamentablemente tenemos que aceptar que nosotros los estudiantes de la enseñanza gnóstica no hemos podido todavía salir ni siquiera de la mente sensual, ni siquiera de la mente sensual, y nos queda la mente intermedia. El problema está en seguir estudiando estas cátedras para que así de esa manera nos podamos poner a trabajar mejor. Alejémonos de la levadura de los saduceos y de los fariseos y pensemos en abrir la mente interior. Esa es la propuesta del maestro. Tenemos que alejarnos de estas dos mentes. La mente sensual de los saduceos y la mente intermedia de los fariseos. Y que busquemos la mente intermedia. ¿Cómo la abriremos? ¿Cómo abriremos la mente intermedia? Aquí está la clave, hermanos. Pues sabiendo pensar psicológicamente. Así se abre la mente interior y esta funciona con los datos de la conciencia superlativa del ser. ¿Y cómo la abriremos? Pues sabiendo pensar psicológicamente. Aquí viene algo muy interesante. La gente piensa que saber pensar psicológicamente es manejar el pensamiento psíquico o psicológico. Pero eso no es cierto, porque el pensamiento psíquico o psicológico es del ego. De manera que tenemos que saber entender esta parte. No nos vayamos a equivocar. ¿Cómo la abriremos? Pues sabiendo pensar psicológicamente. Si se abre la mente interior y esta funciona con los datos de la conciencia superlativa del ser, entonces se experimenta, gracias a esto, la verdad de los diversos fenómenos de la naturaleza. Entonces, fíjense que para abrir la mente interior tenemos que saber pensar psicológicamente. Y pensar psicológicamente se abre la mente interior y esta funciona con los datos superlativos del ser, de la conciencia superlativa del ser. Entonces se experimenta gracias a esto la verdad de los diversos fenómenos de la naturaleza. Con la mente interior abierta podemos nosotros hablar, por ejemplo, sobre la ley del karma, ya no por lo que se diga o dejaron de decirse, sino por la experiencia directa. También con la mente interior abierta, quedamos suficientemente preparados para hablar sobre la reencarnación o sobre la ley del eterno retorno de todas las cosas, o sobre la ley de la transmigración de las almas, etc. Pero de hecho, no basados en lo que leímos o lo que escuchamos de algunos autores, sino en lo que por sí mismos experimentamos en forma real y directa. Eso es obvio. Entonces aquí ya nosotros no vamos a usar el centro intelectual, el centro formativo, sino que nosotros vamos a independizarnos de la influencia del ego. Por eso, cuando se habla de la meditación para ir al vacío iluminador, se dice que hay que aislarse del ego para poder desconectarse y poder entrar en las regiones superiores para encontrar el vacío iluminador. Ese pensar es psicológico, porque no es un pensar que esté siendo manejado y manipulado por los datos que aportan los cinco sentidos, sino que ese pensar está mucho más allá de la mente sensual y la mente intermedia. Esto quiere decir que ya no usamos datos aportados por los cinco sentidos, sino que ya tenemos que recurrir a los datos que nos puede aportar la conciencia superlativa del ser. Pero aquí viene un caso muy interesante. ¿Cómo hago yo para que la mente intermedia la pueda abrir y me aporte esos datos? Pues hay dos maneras. Una es pasajera, que es aislando el ego. Se logra en algunos casos eso. La otra es
de eliminando el agregado psicológico o despertando un sí superior que es la intuición. Pero para llegar a la intuición tenemos que pasar primero por otros aspectos fundamentales que los vamos a ir viendo aquí. Dice el maestro lo siguiente. Para abrir pues la mente interior debemos de saber pensar psicológicamente. Así se abre la mente interior y esto funciona con los datos de la conciencia superlativa del ser. Entonces se experimenta gracias a eso la verdad de los diversos fenómenos de la naturaleza. Con la mente interior abierta podemos nosotros hablar, por ejemplo, sobre la ley del karma, ya no por lo que se diga o se deje de decir, sino por las experiencias directas. También con la mente interior abierta quedamos suficientemente preparados para hablar sobre la reencarnación o sobre la ley del eterno retorno de todas las cosas o sobre la ley de la transmigración de las almas. Vean ustedes todos los temas que se pueden abordar con la mente interior, mas no con la mente sensual ni la intermedia. Pero de hecho, no basados en lo que leímos o lo que escuchamos de algunos autores, sino en lo que por sí mismos experimentamos en forma real y directa, y eso es obvio. Podrán algunos estudiantes decir, bueno, es que yo me alcanzo a desdoblar y hago esto. Sí, pero hay que tener mucho cuidado porque la condición para poder estar verdaderamente con la mente intermedia, perdón, con la mente interior, es que nosotros estemos en forma consciente. Y muchas veces, mucha gente dice que se desdobla, pero no es que se desdoble, es que se los lleva en los agregados psicológicos a ciertas regiones y en esas regiones, obviamente, cree el estudiante que está en forma consciente y no está en forma consciente, está proyectando con los agregados psicológicos las cosas. Don Emmanuel Kant, el filósofo, hace una distinción entre la crítica de la razón subjetiva y la crítica de la razón pura. No hay duda de que la razón subjetiva, racionalista, jamás podría aportarnos nada que no perteneciese al mundo de los cinco sentidos. La razón subjetiva. Óigase bien porque eso es importante tenerlo en cuenta. El intelecto por sí mismo es racionalista y subjetivo. Siempre que oye un tema sobre reencarnación, sobre el karma, exigirá pruebas, demostraciones. Las verdades que solo pueden ser percibidas por la mente interior no podrían ser demostradas por la mente sensualista. Sí, eso es claro y el maestro aquí nos da ejemplos de eso. Vean ustedes. Exigir pruebas sobre eso en el mundo sensorial externo equivale a exigirle a un bacteriólogo que estudie los microbios con un telescopio, así como exigir a un astrónomo que estudie astronomía con un microscopio. Exigen, pero las pruebas no se les pueden dar a la razón subjetiva porque esta nada tiene que ver con aquello que no pertenece al mundo de los cinco sentidos. No pertenece al mundo de los cinco sentidos. Escúchese bien eso. Hay mucha gente con demasiada información. Son unos eruditos completos. Se han leído 5.000 libros, han estudiado 50.000 teorías, manejan la dialéctica materialística y la dialéctica espiritualista, para allá y para acá y para allá. Son expertos en el racionalismo ateo o en el racionalismo espiritualista, pero no conocen nada de lo real sobre la vida y sobre la muerte, sobre lo que es Dios, sobre lo que es la verdad, realmente la verdad. Esa es la triste realidad a la que estamos sometidos nosotros en este proceso. De manera que piensen ustedes en esa situación, como nos lo está explicando aquí el maestro. Dice muy sencillo, los temas como el de la reencarnación, el karma y la vida post-mortem, etcétera, son de hecho exclusividad de la mente interior.
jamás de la mente sensual, ni de la intermedia tampoco. A la mente interior se le puede demostrar, pero ante todo se le exige al candidato que haya abierto su mente interior. Si no la ha abierto, ¿cómo haríamos para hacerle una demostración de ese tipo? Imposible, ¿verdad? Bueno, ahí podría parar cualquier discusión que se entable. Me acuerdo yo de una anécdota que contaba el maestro Bereuchines, y que el maestro Samael hace referencia también a ella, de que cuando estaban en el Sumo Supremo Santuario, allá en la década de los años 50, estando allá el maestro Bereuchines con un abogado que les ayudaba a ellos a veces, empezaron el abogado a cuestionar al maestro Gargauchines sobre el asunto de la enseñanza gnóstica y sobre todos estos temas que él, con la mente sensual racionalista, quería refutar y valiéndose también de la mente intermedia para que el maestro Grauchines le explicara cosas que correspondían a la mente interior. Y en ese rifirrafe, el maestro Grauchines, viéndose pues ya un poco incómodo, volteó a mirar al maestro Samael que estaba en una hamaca y le dice: maestro, ¿usted no se da cuenta que este señor está aquí, está atacándonos fuertemente y debatiéndonos todo lo nuestro? Y el maestro Samael solamente le dijo: yo lo que veo son dos tontos discutiendo. Esa fue la respuesta del maestro. Entonces pónganse a pensar ustedes cuántas veces hemos pasado nosotros por tontos poniéndonos a discutir con gente que son expertos en manejar la mente racionalista, subjetivista, la mente sensual y la mente intermedia. Mientras que nosotros estamos haciendo esfuerzo por entrar a entender y poder como manejar mejor la mente interior. Dice: y visto esto, en realidad conviene que ahora ahondemos un poco ahora en la cuestión de las facultades. Un intelecto por sí mismo es una de las facultades más toscas en los niveles del ser. O sea, esa facultad intelectual frente al ser es muy ordinaria, muy tosca. No alcanza a resolver nada de lo que tenga el ser. Si lo queremos volver todo intelecto, jamás llegaremos a la aprehensión de las verdades cósmicas. Vean ustedes pues ahí el por qué en algunos casos el maestro dice que hay gentes que no son intelectuales, que no saben leer ni escribir, pero que fácilmente se desdoblan y van a los mundos internos con mucha facilidad. Eso es cierto, pero también en algunos casos el maestro nos dice que si no equilibramos el ser con el saber, pues indubitablemente no vamos a llegar tampoco a la comprensión creadora. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Visto esto con claridad, conviene que ahondemos un poco ahora en la cuestión de las facultades. Un intelecto por sí mismo es una de las facultades más toscas en los niveles del ser. Si lo queremos volver todo intelecto, jamás llegaremos a la aprehensión de las verdades cósmicas. Y ahora estábamos hablando del sentido instintivo de percepción de las verdades cósmicas. Hágame el favor. Qué cosa tan horrible, ¿no? Si lo queremos volver todo intelecto, jamás llegaremos a la aprehensión de las verdades cósmicas. Indubitablemente existe más allá del intelecto otra facultad de cognición. Quiero referirme esta vez en forma enfática a la imaginación. Óigase bien, la imaginación. Yo les decía ahora que para poder aprender, para poder pensar psicológicamente, había que desarrollar otras facultades. Y aquí hay una de estas que nos está citando el maestro, la imaginación. Vean ustedes. Entonces ya vamos aclarando el panorama. Pero yo veo que el tiempo ya se nos está agotando y quisiera más bien que ustedes me escucharan un poco
y pudiéramos desarrollar una temática ya final, invitándolos a que por todos los medios busquemos la forma de ponernos al día en la enseñanza del venerable maestro Samael Aún Weor. Nosotros desde esta institución, la Confesión Gnóstica Internacional Antropológica Crística COGNIAF, estamos haciendo esfuerzos para que muchos estudiantes que se han desviado de la gnosis samaeliana vuelvan a ella y la empiecen a difundir en su autenticidad, sin mezclarla con más cosas, más escuelas, más enseñanzas, más teorías, sin mezclar la gnosis de la era de Acuario con la gnosis antigua. Es que la gnosis antigua es válida y la respetamos y la apreciamos mucho, pero tenemos que tener en cuenta que vino un avatara y que estableció una doctrina para la era de Acuario. Y esta doctrina es la que tenemos que difundir y esta doctrina es la que tenemos que hacer conocer. Nosotros no podemos seguir buscando y rebuscándonos cosas por un lado y por el otro, cuando el maestro nos dejó cualquier cantidad de libros, más de 70 libros, cualquier cantidad de conferencias, audios, etcétera, etcétera. Y nos dejó los rituales verdaderos, 7 rituales, una liturgia perfecta. Nos dejó también una doctrina concreta. Nos dejó un sistema para usar las vestiduras en nuestros rituales internos y en la misa pública. ¿Qué más queremos, señores? Así que los invitamos a reflexionar profundamente sobre todo esto y que sigamos adelante. Paz inverencial.